Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. En la mesa del análisis esta noche, Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Paula Canata, politóloga. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches, Aimar. Y Fernando Garea, adjunto al director de El Español. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La noticia de este miércoles tiene evidentemente mucho de deportivo, pero también de geopolítico y de económico. La FIFA adjudica el Mundial de 2030 a España, Portugal y Marruecos. Joan Jimeno. España volverá a ser sede mundialista 48 años después, desde el Mundial de Fútbol de 1982. Todavía no se sabe cómo va a ser en detalle el reparto de las sedes entre España, Portugal y Marruecos, ni qué estadios serán los elegidos para acoger los partidos de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Ha sido un trabajo de muchos meses, años, hasta llegar a este momento. Lo demostramos en el Mundial del 82 y lo hemos demostrado en otros eventos como los Juegos Olímpicos de 1992 y otros grandes eventos internacionales, que somos un país serio, que sabemos hacer las cosas bien y cuando se nos reclama estamos a la altura. Es el secretario de Estado de Deporte, Víctor Francos, hablando de un camino duro, de años. Concretamente, este camino empieza un 12 de septiembre de 2018 en el Palacio de la Moncloa. El presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, visitan a Pedro Sánchez, que lleva 3 meses como presidente del gobierno. Por supuesto, hay muchos temas que están sobre la mesa y que van a estar, que estaban en el pasado, que no... Después de esa reunión de hace 5 años, hablaba el presidente de la FIFA de las cosas que estaban encima de la mesa. Y lo que estaba encima de la mesa era la organización de un mundial que entonces se pensaba en solitario. No se descartaba la alianza con Portugal, pero sí se rechazaba que fuera con Marruecos. Marruecos se unió a la candidatura ibérica en marzo de este año, un mes después, por cierto, de la reunión de alto nivel que se celebró en Rabat en el mes de febrero. Desde 2018 ha cambiado mucho la relación geopolítica entre los dos países, sobre todo a raíz del giro de España con respecto al Sáhara. Antes de unir a Marruecos a la candidatura, Luis Rubiales pensó en Ucrania, una decisión controvertida por estar en plena guerra, por la incertidumbre de cara a los próximos años en este país, donde la reconstrucción de los estadios es poco prioritaria. Desde aquella reunión Sánchez-Infantino-Rubiales en Moncloa pasaron 5 años hasta el último encuentro del presidente en funciones con el presidente de la FIFA hace justo 2 semanas en Nueva York. Con el presidente de la FIFA, con el objeto de defender la candidatura de España conjunta con Marruecos y con Portugal para acoger el Mundial masculino de fútbol. Sánchez, que hoy en redes sociales ha escrito que demostraremos la fuerza del fútbol de nuestro país como campeones y campeonas del mundo. El primer ministro portugués, Antonio Costa, dice: recibimos con alegría la noticia, y el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha escrito un comunicado en el que defiende que así se reconoce el lugar de Marruecos en el concierto de las grandes naciones. Noticia que trasciende lo deportivo con consecuencias económicas muy importantes, con una lectura geopolítica también relevante, Garea. Sí, efectivamente. Primero en las relaciones entre España y Marruecos y en las circunstancias que conocemos todos de lo que es Marruecos y cómo se puede desarrollar eso, si supone un cierto blanqueamiento de Marruecos, si sirve para estrechar las relaciones y mejorarlas aún más después del giro que hubo hace un año. Es interesante también en cuanto a estrechar las relaciones con Portugal y ese eje, digamos, ibérico. Tiene una complejidad de organización bastante enorme, el que los primeros partidos además sean en Sudamérica, es decir, que se juegue en 3 continentes en la práctica es complicado. En el tema de Marruecos, incluso los temas, digamos, de protocolo, de representación. Y otro también, que es el que suelen tener este tipo de eventos, que es el tema económico. Es decir, hay que controlar qué estadios se remodelan, de qué manera, con lo que suele pasar en ese tipo de obras, que en otros casos salió bien, por ejemplo en Barcelona 92, pero que en otros países, cuando se han producido eventos, si se puede asimilar, por ejemplo en los Juegos Olímpicos, ha sido un desastre. Y desde el punto de vista deportivo, a los que nos gusta el fútbol, yo estoy encantado. Si es que entonces estoy en condiciones de ir al fútbol, pero me encantará. Hombre, pues esperemos que sí, ¿no? 8 años. Canata.
Bueno, vamos a ver, sí, este tema trasciende lo deportivo. Ha hablado Garea de las relaciones con Marruecos. En realidad, hacer cosas como estas de manera en alianza, te diría que hasta le puedo ver un punto positivo. El pero en toda esta historia lo pongo en que uno de los aliados sea Marruecos, que acciones como estas de alguna manera lo que facilitan es que se homologuen países como Marruecos con el resto de países, en este caso como es España y Portugal. Y por esa parte no sé si esta alianza, en fin, cumple determinados estándares que deberían cumplir en términos de democracia, derechos humanos y demás. Por saltar un poco a la otra parte del océano, ya que se ha anunciado que van a haber partidos también en América Latina, yo creo que eso se puede leer, en términos de lo que le interesa, que creo que es positivo, muy positivo lo que le interesa a este gobierno, impulsar de nuevo y reforzar las relaciones con América Latina. Es un punto súper clave en la presidencia europea que está teniendo lugar ahora y, por tanto, bueno, vamos a ver en qué países se hace, pero está claro que la nota de todo esto está en Marruecos en términos geopolíticos, pero me gustaría acabar el planteamiento. Estábamos escuchando al secretario de Estado diciendo que, pues que cuando nos toca España está a la altura, ¿no? Yo le quiero recordar que en realidad casi diría que España no ha estado a la altura en lo que en términos institucionales, deportivos y futbolísticos se refiere, porque se nos puede olvidar, y esto, si algo tiene que servir, es para seguir poniendo en el foco las reivindicaciones de las futbolistas. Insisto, esto tiene que servir para ser conscientes de que las instituciones deportivas y futbolísticas, tal y como están ahora, no se pueden, en nuestro país, no se pueden permitir ir a un mundial del 2030. Y además también pondría el foco en la administración. Me parece que la primera decisión contundente relativo al caso Rubiales partió de la FIFA, y la administración española, el ministerio, el secretario de Estado, no se pueden permitir ir tanto a rebufo como lo han estado haciendo. Y por tanto, si ahora mismo tenemos otra vez un hito tan importante como es la celebración del Mundial en el 2030, me parece que hay determinadas cuestiones que esperemos que estén a la altura, porque ahora no lo están. Y quiero recordar y quiero acordarme, siempre lo hago, pero hoy también, de las futbolistas, de las mujeres, de las campeonas del mundo, que son campeonas del mundo, a pesar de no tener las mismas facilidades de los que van a jugar el Mundial en el 2030. Juliana. A mí me parece yo no soy muy del fútbol, pero me parece una buena noticia. En primer lugar, por la cooperación con Portugal, que me parece algo muy, muy positivo y que ya se está desarrollando en distintos aspectos, pero que eso se consolide en un aspecto tan simbólico, ¿no?, a efectos de la cultura contemporánea como es el fútbol, pues me parece francamente positivo. Y también me parece muy oportuno la incorporación de Marruecos en esa alianza, digamos, futbolística, por un motivo. Es decir, yo creo que la relación de los países europeos y sobre todo sur de Europa con el norte de África es uno de los asuntos clave, sino el asunto clave de los próximos años. Y España, lo diré al revés de como quería decirlo, hay diversos países europeos que en estos momentos pagarían por tener como vecino del sur un país como Marruecos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a nuestros vecinos italianos, que en estos momentos pues han de afrontar una relación muy compleja con un país como Libia, en el cual el Estado está literalmente destruido, o como un país como Túnez, que se halla en estos momentos al borde de la bancarrota y que está utilizando de una manera ya muy, muy descarada la problemática de la inmigración como elemento de presión sobre el gobierno italiano. ¿Que hay problemas en Marruecos? Claro que sí que los hay. Pero creo que la mejor manera de ayudar a ese país para que mejore, para que tenga reformas internas, para que sea más democrático, pues es abriéndose, ayudándole a su apertura. Vamos ahora a la derivada de la inmigración, pero antes, y por cerrar este capítulo deportivo. You always think you've blinked at
El estadio del Getafe ya no se va a llamar Coliseum Alfonso Pérez. El nombre de Alfonso Pérez desaparece después de una entrevista del exfutbolista en la que defiende que el fútbol femenino y el masculino no son equiparables. Dice: me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como creo que tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes. Y ahí no hay comparación. A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no puedo ser tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera. No se pueden quejar de lo que es actualmente el fútbol femenino. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Buenas noches. En esa entrevista, un rato antes de decir esto, él mismo, Alfonso Pérez, dice: sospecho que en un futuro me acabarán quitando el nombre del estadio. Buena sospecha. La pregunta que yo me hago es si le dieron el nombre de Alfonso Pérez Muñoz al estadio del Getafe por sus posicionamientos feministas, por sus compromisos con la igualdad, o si se lo dieron por sus inquebrantables compromisos con las libertades democráticas en tiempos de zozobra, porque también dice que él obligaría a Guardiola y a besar la bandera, y a las jugadoras del equipo femenino a besar la bandera, y ahora resulta que ha dicho que no, que es partidario de que esas libertades se fulminen y se instale una dictadura. Si fuese así, me parece perfecto que le retiren el nombre al estadio, pero creo que le pusieron el nombre al estadio por unos méritos futbolísticos que pueden ser discutidos o no, pero que desde luego no han cambiado en absoluto, y entre otras cosas porque se ha retirado, y lo jugado ya está jugado y lo ganado. A mí la opinión de Alfonso me parece muy desagradable. Me parece, entre tú y yo y lo demás, una gilipollez. Me parece lo que dice después de la bandera, la estupidez de un estilo de patriota que entiende España como una imposición. Pero no es una opinión anticonstitucional, no está vulnerando derechos humanos, no está convirtiendo a Alfonso en una persona non grata de la que haya que salir corriendo. Es una opinión prescindible como tantas otras que se dicen a lo largo del día. Expresa un deseo imposible, por otro lado, que es el deseo de que se bese la bandera, y opina pues sobre las diferencias salariales entre el fútbol femenino y fútbol masculino. ¿Cuál es la opinión correcta para que tu carrera futbolística siga siendo tan lustrosa como hace media hora? Provocatore. Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, un deseo. Empieza a ser muy delicada la situación en el Hierro, en Canarias. En los últimos 2 días han llegado 1.200 personas en cayucos. Es una llegada sin precedentes en la historia y supone que en solo 2 días, en 48 horas, han llegado a esa pequeña isla una cantidad de personas equivalente a más del 10% de la población de la isla. Eso está tensionando muchísimo el sistema de acogida del Hierro, que es la isla más pequeña de Canarias y que paradójicamente es la que más lejos está de la costa africana. Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. La isla del Hierro vuelve a centrar la llegada de cayucos una jornada más. Este miércoles 5 embarcaciones arribaban a la isla con casi 700 personas, entre ellas 20 mujeres y 38 menores. En uno de los cayucos viajaban 258 migrantes. Sería el segundo de mayor tamaño registrado en toda la historia de la ruta canaria. Los recursos de acogida en la isla, la más pequeña del archipiélago, están saturados, sobre todo los que deben acoger a los niños y adolescentes que han llegado en las últimas semanas, tal y como denuncia el presidente del Cabildo del Hierro, Elpidio Armas. Pero no podemos atender las necesidades básicas, que además están estipuladas por ley, que nos presentan 183 menores. Imposible, absolutamente. En la jornada de ayer, martes, también llegaron a la Restinga otros 4 cayucos, con un total de 521 personas a bordo. Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Nico es el periodista de la SER, especializado en migraciones. Recurrimos a ti, Nico, para que nos expliques por qué todas estas personas están llegando ahora en semejante cantidad a la isla más lejana de la costa africana. Pues mira, hay una explicación marítima, Aymar, y es la deriva de esas embarcaciones. Siempre tienen un rumbo marcado, que puede ser el 180, el 210, un rumbo que suele estar entre Gran Canaria y Tenerife. Dadas las dimensiones de estas embarcaciones, algunas tienen hasta 30 metros de eslora y 4 de manga, es decir, es mucho más grande el cayuco que llegó ayer con 280 personas que una patrullera convencional de la Guardia Civil. Son naves que navegan muy bien, pero el viento, las mareas, el mar se está complicando en las últimas horas, hace que esa derrota, esa deriva de las embarcaciones se vaya desplazando hacia el oeste.
Un dato histórico, desde 1994 que llegan pateras a Canarias, nunca ha llegado un cayuco, que son esas piraguas senegalesas, mauritanas más alargadas, al canal de agua que hay entre Gran Canaria y Fuerteventura, es decir, nunca al este de Gran Canaria, siempre al oeste, desde Arguineguín a Tenerife, al Hierro, en alguna ocasión a La Gomera, incluso a La Palma. Están llegando al Hierro por esa deriva marítima, porque son embarcaciones sobrecargadas, y sobre todo, Aymar, más allá de la explicación marítima, por las razones económicas, sociales y políticas que se están dando en Senegal. La inestabilidad de Senegal, las revueltas, el que el presidente Macky Sall haya encarcelado al líder opositor, el que haya prohibido al partido opositor, el que haya revueltas en las calles, la situación de paro juvenil que hay en Senegal, son razones que explican la, de nuevo, digamos, irrupción de los cayucos en esta medida. Nunca se fueron, es verdad que de manera cíclica y muy puntual llegaban esas embarcaciones a Canarias, pero lo cierto es que en el número que han llegado al Hierro en las últimas 48 horas nunca lo habían hecho, ni siquiera en el año 2006, cuando llegaron más de 30.000 personas en esos cayucos a Canarias. Nico, gracias, buenas noches. Buenas noches. Precisamente hoy los gobiernos europeos han desbloqueado el pacto migratorio con un acuerdo sobre qué hacer o cómo coordinarse ante las crisis migratorias. Beatriz Ríos, buenas noches. Hola, buenas noches. Beatriz es la periodista que informa para la SER sobre la actualidad comunitaria y estás ahora mismo, Beatriz, en Granada, donde mañana y pasado se celebran las dos principales cumbres de la presidencia europea de la Unión y en las que este asunto, el migratorio, va a ser un punto central. Ayúdanos a entender, Bea, las claves de ese pacto migratorio que se ha desbloqueado hoy después de un pulso fortísimo entre Alemania e Italia. Pues ese acuerdo era la última pieza que faltaba, que estaba pendiente de esa reforma de la política europea de migración y asilo. En concreto, se trata de un mecanismo que establece un sistema permanente de solidaridad a que los países pueden recurrir cuando colapse el sistema en caso de crisis, pero también permitiría endurecer y agilizar los procedimientos de acceso a la protección internacional y las expulsiones. ¿Cuándo? Pues el texto habla de crisis de fuerza mayor o, y esta era una de las cuestiones polémicas, de cuando exista una instrumentalización de los flujos migratorios. En el texto acordado con Italia, que era una de las cuestiones que estaba dificultando el acuerdo, Italia ha logrado que la referencia a las operaciones de salvamento que no debían ser consideradas como instrumentalización de las personas migrantes se queden solo en el preámbulo, no en la ley, no en los artículos. O sea, en el espíritu, pero no obliga, ¿no? Debería obligar, pero está por ver, se queda un poco más vago y esto habrá que ver en qué queda. Se ha eliminado la referencia que había dentro de los artículos. Esto Alemania lo considera aceptable porque consigue mantener estándares importantes en frontera y también la protección especial para menores y personas con necesidades especiales. De todas formas, todo esto es parte de un acuerdo a nivel de gobiernos entre los 27. El texto final tendrán que negociarlo de momento con el Parlamento Europeo, pero también es importante tener en cuenta que hay una discusión sobre migración el próximo viernes y que eso también hay que verlo en ese contexto de intentar evitar un bloqueo el próximo viernes durante una discusión un poquito más amplia y que habrá que ver en realidad en qué acaba quedando ese texto cuando se cierre con la Eurocámara. Allí en Granada está ya también el jefe de la información internacional de la cadena SER, Pablo Morán. Buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Pablo, lo que empieza mañana es una cumbre, digamos, doble, ¿no? Dos cumbres en una, la de la Conferencia Política Europea y la del Consejo Europeo. Exacto, y conviene diferenciarlas, Aymar. Son dos foros o dos reuniones diferentes. La primera, mañana, como decías, es de la Comunidad Política Europea, creada en 2022 a propuesta de Emmanuel Macron y a raíz de la invasión de Ucrania, básicamente para evidenciar el aislamiento de Rusia y también para reforzar la cooperación política, la cooperación en materia de seguridad, energía, entre otras materias, de países que están fuera de la Unión, pero que comparten sus valores. A esta cita de Granada, que es la tercera desde que se creó este foro, asisten un total de 47 jefes de Estado y de Gobierno. Se había anunciado un encuentro entre el presidente de Azerbaiyán y el primer ministro de Armenia después de la crisis de Nagorno-Karabaj, pero el mandatario azerí ha suspendido hoy mismo su viaje, así que no vamos a tener esa foto de relevancia en este foro. Y ya para el viernes queda ese Consejo Europeo, digamos, corriente, una cumbre informal organizada por la presidencia española aquí en Granada, a la que ya vemos preparada para celebrar estas dos importantes cumbres con la Alhambra de fondo, Aymar. Una de las claves de estas reuniones al máximo nivel, Pablo, es ir preparando el terreno para una futura ampliación de la Unión Europea hacia el este.
Exacto, despejado el asunto de la inmigración, como nos contaba ahora Bea, este es el gran asunto de la cumbre del viernes. De hecho, Charles Michel, el presidente del Consejo, ha dicho que quiere que la cumbre del viernes sea el punto de partida de esta ampliación. De hecho, el borrador de la declaración al que ha tenido acceso la cadena SER es una apuesta decidida por la integración de nuevos socios en el club europeo, pero todavía, al menos todavía, no se precisa lo más importante, que es cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. Sí reconoce el texto la necesidad de acometer reformas profundas en la Unión, reformas para agilizar su funcionamiento y que no quede bloqueada con la integración de hasta 36 estados. Y la declaración que se está negociando y como decía, del borrador que tenemos en la mano, es un compromiso para que todos estén preparados, también los países candidatos, pero dejan para más adelante, como te decía, los detalles, para dentro de unos meses, quizás para cuando haya que acordar el año que viene la nueva agenda estratégica europea. Piensa que esas reformas son necesarias. Vamos a pasar a estar en un club o en una Unión Europea con 36 Estados miembros y una población de 500 millones de personas. Pero estamos hablando, Pablo, de algo a relativamente largo plazo, ¿no? O sea, 2030 en ese entorno. Bueno, se ha llegado a barajar esa fecha, pero no hay nada aclarado. Te recuerdo que son hasta 9 los candidatos: Ucrania, Moldavia, Albania, Montenegro, Bosnia, Macedonia, Serbia. En fin, son estados que todavía tienen que acometer muchas reformas internas para cumplir con los estándares europeos, pero a su vez la Unión Europea también tiene que acometer reformas para que no quedar bloqueada. Pensad que con 27 miembros es muy difícil la toma de decisiones, por ejemplo, y se quiere ir ahora hacia un sistema de mayorías. Todo eso es lo que hay que cambiar. O sea, que también un gobierno no pueda vetar decisiones, ¿no? Por ejemplo, para que sea efectivamente otro sistema el de la toma de decisiones por mayorías, pero también la política agraria común, la política regional, son dos partidas que se llevan 2/3 del presupuesto de la Unión Europea, que también habrá que ampliar con la entrada de nuevos socios. En fin, es mucho el trabajo que hay que hacer. En esta cumbre, digamos, se va a dar el pistoletazo de salida a esa ampliación, pero todavía efectivamente queda mucho camino por recorrer, entre otras cosas, saber cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer exactamente. Pablo, mil gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Granada, capital geopolítica, Enrique. Bueno, es la presidencia española. Y en las presidencias pues se hacen reuniones importantes en el país que la ejerce y se buscan pues lugares, ciudades significativas. Y Granada sin duda alguna lo es. Es interesante que tenga lugar esta reunión hoy, que se aborde el tema de la migración. Hay un dato, yo lo escribí el pasado lunes en La Vanguardia, ¿no? Martes. En el debate de la semana pasada en el Parlamento, en el que se hablaron de tantas cosas y con tonos fuertes, la mayoría de las veces, hay un tema que no fue apenas citado. La inmigración. Que fue el de la migración. Y vamos a ver cómo van las cosas, porque puede ser que a finales de esta semana España esté siendo invadida. Ya me entendéis lo que quiero decir. Es decir, no se dijo ni pío. En la terminología de la extrema derecha. No se dijo. Se habló de que España se rompe, que está a punto de romperse, si no está rota ya. En fin, de toda una serie de cosas tremendas, en tonos tremendos. Pero de la migración no se habló. Cuando en aquel momento, en los principales países europeos, la cuestión de la migración era objeto de vivo debate, precisamente porque se estaban negociando estas normas sobre las cuales hoy se ha llegado a un acuerdo, ejerciendo la presidencia española pues un cierto papel arbitral, porque ha contribuido a ponerles de acuerdo. Es significativo, ¿no? Vamos a ver cómo van las cosas estos próximos días. La situación del Hierro es compleja, es posiblemente difícil. Vamos a ver cómo, pero fijémonos bien, ¿no? Cómo los debates son como faros que se encienden y se apagan. A veces no sabes quién maneja exactamente el interruptor. Bueno, pues en el debate de la crónica de la investidura o del camino hacia la investidura, hoy Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han decidido darse lo que queda de octubre para cerrar el acuerdo programático del gobierno de coalición, un gobierno que nacerá si finalmente hay investidura. Primer acuerdo entre PSOE y Sumar, darle al acelerador. Avanzar, acelerar
para que durante este mes ya de octubre poder tener ya ese programa político de gobierno progresista. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han acordado en la reunión de hoy acelerar las negociaciones para tener un acuerdo a lo largo del mes de octubre. Lo dice la socialista Pilar Alegría y el negociador de Yolanda Díaz, Nacho Álvarez, que también tienen claro el camino a seguir. Esa senda de progreso, de igualdad y de convivencia. El motor de la futura coalición parece engrasado, pero Sumar cree que queda mucho trabajo de taller. No vale cualquier gobierno, no podemos conformarnos con legislar al ralentí. Para que no gripe la legislatura, los de Yolanda Díaz quieren acuerdos en materia laboral y social, aunque ojo, porque no todo es armonía en el Vox de Sumar. De momento las negociaciones no están avanzando como deberían y el hecho de que no tengamos respuesta formal por parte del Partido Socialista a las 5 propuestas que ha hecho Podemos da buena cuenta de ello. Podemos pregunta qué hay de lo suyo y Ione Belarra además insiste en que Irene Montero siga pilotando igualdad, aunque nadie responde a su reclamación. De momento no, y creo que quien tiene que dar esa respuesta es el Partido Socialista y Sumar. La líder morada también usa símiles automovilísticos. Creo que la próxima legislatura no puede ser una legislatura de punto muerto. Sánchez tiene previsto reunirse con todos los partidos excepto Vox y luego delegar la tarea en su equipo negociador. Información de David Junquera. Garea, ¿es factible buscar un acuerdo de investidura, que es algo en lo que incidió ayer Pedro Sánchez? Investidura, acuerdo de legislatura, no de investidura. ¿Es factible buscar un acuerdo para toda la legislatura con partidos que tienen intereses no ya diversos, sino muchas veces contradictorios entre sí? Es difícil, pero lo necesita. Es decir, si miramos la aritmética, en esta ocasión no es como la anterior legislatura, que ya era difícil, pero había un cierto margen de maniobra con Ciudadanos, en algunos casos escasos, en el resto que con Bildu, PNV, Esquerra, e incluso alguna vez se incorporó el PDeCAT, que estaba en el Parlamento. Había un cierto margen de maniobra. En esta legislatura no hay apenas margen de maniobra y, por tanto, creo que está obligado Pedro Sánchez, y creo que lo sabe y por eso lo hace, el hacer un acuerdo de legislatura con un elemento muy importante, que es intentando al menos meter los primeros presupuestos, es decir, que se puedan aprobar los presupuestos para el 24. Si no da tiempo para que estén para el 1 de enero, sí lo antes posible, porque con esos presupuestos tendría asegurado no solo el año que viene, sino quizá hasta 2 años, porque puede prorrogar un año. Es decir, yo creo que en este caso es fundamental establecer un nivel de legislación mucho más escaso que el que hubo en la anterior legislatura. Es decir, yo me da la sensación de que si el gobierno echa a andar va a haber muchísimas menos leyes, porque va a ser muy difícil sacarlas adelante sobre temas muy, muy puntuales. Y ahora en estos días estamos en la liturgia de siempre, pero esta vez mucho más teatralizada por varias cosas. Primero, porque, por ejemplo, en el caso de PSOE y Sumar, que acabamos de escuchar, ya hay conversaciones, ya hay negociaciones hace tiempo. 70 días después de las elecciones nos vengan hablando de acelerar las negociaciones. Claro, también con el resto de partidos que lo van a apoyar. Todos sabemos que María Jesús Montero, Bolaños, Cerdán, etcétera, han estado negociando. Y además, porque en el caso de Sumar, es que en ninguna cabeza cabe que no pueda haber acuerdo para coalición, es decir, que pretenden vendernos, que pueda haber acuerdo del PSOE con Junts, con Esquerra o con Bildu, y que Sumar no va a llegar a un acuerdo. Claro que habrá tiras y aflojas, por ejemplo, en la distribución de los ministerios. Habrá también en algunas de las propuestas de reducción de jornada, salario mínimo, etcétera, pero que el acuerdo no les interesa a ninguno. Otra cosa yo creo que es bastante evidente, y de hecho creo que gran parte del pegamento que empuja hacia este acuerdo global es que todos esos partidos que entrarían en la ecuación prefieren ese acuerdo antes que ir a unas elecciones en las que cabe la posibilidad de que entonces sí, la derecha y la ultraderecha tengan posibilidades de gobernar. Es decir, a mí me parece que en este caso todos los actores que se están reuniendo para esa negociación necesitan que haya acuerdo, y para ellos es mejor que haya acuerdo. Hay un actor al que hoy se le han complicado algo más las cosas en lo interno, el Consell de la República, que es un organismo que creó Puigdemont en Bélgica a modo de pseudogobierno paralelo, que no está vinculado a Junts, pero que no deja de ser una criatura del líder de facto de Junts, que es Puigdemont. El Consell de la República ha anunciado hoy una consulta
da sus bases, una consulta que se va a celebrar a mediados de octubre, del 17 al 23 de octubre, sobre si los independentistas tienen que bloquear o no la investidura de un gobierno en España. Se entiende que el gobierno de Pedro Sánchez. Este organismo, como digo, lo preside Puigdemont, pero él no ha sido quien ha lanzado esa votación, sino que la han promovido a las propias bases, porque dentro del Consell de la República, con que un 1% de esas bases digan votemos entre todos una consulta sobre algo específico, tiene que votarse, y es lo que ha pasado. No es que sea nada vinculante, esto no vincula a Junts no tiene que hacer lo que voten las bases del Consell de la República, pero la historia reciente demuestra que los dirigentes independentistas han sido en varias ocasiones muy permeables a las presiones de los sectores más duros. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Es una consulta interna dentro del organismo creado y liderado por Puigdemont, que no sale a iniciativa de la propia dirección, sino de algunos asociados del Consell que ponen presión al expresidente y enmiendan su pretensión de buscar un acuerdo con Pedro Sánchez. Los más de 90.000 inscritos en esta entidad podrán votar qué posición debe tomar el Consell per la República en torno a la investidura, concretamente si debería promover su bloqueo. Sería un posicionamiento político que evidentemente no vincularía directamente a Junts, pero que podría crear una situación paradójica en la que quien marca las pautas de la negociación con el PSOE, Puigdemont, se viera a su vez requerido en sentido contrario por los socios de otra entidad ajena que preside. Según los estatutos del Consell, la dirección, es decir, Puigdemont, no podría contradecir el posicionamiento político que se derivara de esta pregunta, aunque también deja un margen para adaptarse o desvincularse de este mandato de forma motivada y razonada. En cualquier caso, esta votación, agendada para dentro de 2 semanas, va a ser un elemento más que va a jugar en la partida de la negociación de investidura. Y ese elemento, Enric, esta consulta, ¿hasta qué punto lo que salga de ahí dentro puede condicionar la posición de Junts? ¿Hay riesgo de que esta votación haga descarrilar un acuerdo? Yo creo que no. Creo que no. A ver, Carles Puigdemont, en el día 26 de octubre del 2017, se halló en una encrucijada muy complicada. Tenía en sus manos la posibilidad de convocar elecciones al Parlamento de Cataluña, con la posibilidad de impedir que la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Él le había pedido garantías a Rajoy, garantías públicas, y Rajoy no respondió. Tú tomas tus decisiones y el gobierno verá lo que hace. El Partido Socialista estaba dispuesto a retirar el apoyo a la aplicación del artículo 155 si se convocaban las elecciones. La presión que recibió tanto desde el interior de su partido como sobre todo desde Esquerra Republicana, las famosas, célebres 155 monedas de plata de Gabriel Rufián, me estoy refiriendo a un tuit que puso Rufián aquel mediodía, esto ocurrió al mediodía, forzó o llevó a Puigdemont a no firmar el decreto de convocatoria que estaba escrito, y al día siguiente a llevar a cabo esa desgraciada declaración de independencia, que ni siquiera fue declaración de independencia, y que tuvo como consecuencia pues todo lo que conocemos, la aplicación inmediata del artículo 155, la convocatoria de elecciones y todo lo que ha venido después de aquello en los últimos 6 años en Cataluña. A mí, sinceramente, bueno, la historia tiene sus movimientos circulares, sus ironías, incluso sus momentos grotescos, ¿no? Me parecería muy fuerte que otras 155 monedas de plata hiciesen recular ahora a Puigdemont, si es que él tiene el propósito, que parece que lo tiene, de hallar una nueva senda política, ¿no? Y de conducir a su partido, a su organización política, a un nuevo plano político. Vamos a ver. Yo, en principio, os digo, mi impresión es que no, pero sin duda alguna está claro, cuando se ha creado una determinada dinámica, sobre todo mental, pues es muy difícil que todo el mundo frene al mismo tiempo. Esta es la cuestión. Kanata, tu análisis del escenario de negociación que se abre a partir de aquí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Carles Puigdemont y Junts están en una posición que todo el mundo querría tener, que es tener todo el poder en sus manos de si va a haber una investidura o un acuerdo de legislatura. Tenerlo en sus manos y que todos los focos estén puestos en él. Es bastante paradójico que la historia al final devuelva a Puigdemont un cierto protagonismo en el destino de la gobernabilidad de España, ¿no?
Y realmente, bueno, yo creo que está ejerciendo efectivamente ese poder y nos tiene de alguna manera entretenidos y evidenciando que él tiene ese poder. Para al final, y ahí coincido con Juliana, bueno, pues para al final acabar, creo, acabar dando el apoyo. ¿Por qué? Porque me parece que tiene muy pocos incentivos para volver a elecciones. Y en política muchas veces las decisiones se toman en base a los incentivos. Y creo que ahora, como digo, está en una posición absolutamente privilegiada de jugar con ese poder y esa influencia que la aritmética parlamentaria al final le ha dado y que difícilmente podría, bueno, a mí me cuesta creer que quiera renunciar. Pero de todas formas, es que Pedro Sánchez se enfrenta a una situación muy difícil, esto ya lo sabemos, también vivimos una situación difícil hace 4 años, pero hay 2 cuestiones que complican o complejizan quizá más las cosas. Una es la posición de Junts, que ahora es determinante, en aquel momento no lo fue. Junts es un partido complejo, sin unas jerarquías o unos movimientos lógicos en los partidos tradicionales, bueno, sustentado por una persona que es Puigdemont, que no está en España y que ya sabemos que tiene ciertos beneficios personales en que se lleva a cabo determinadas cuestiones que se están hablando ahora, como por ejemplo la amnistía, y eso, bueno, hace que el actor sea quizá un actor un poco más resbaladizo o que no se deja prever tanto como podía ser anteriormente otros partidos como Esquerra. Y el segundo elemento es Sumar, que Sumar tampoco es Podemos y por tanto, bueno, responde, me parece, a lógicas diferentes. Y aquí sí que me gustaría hacer una reflexión. Yo que me dedico a la calidad democrática, a luchar contra la desafección de la ciudadanía con las instituciones, y os confieso que me preocupa un poco esta, ¿cómo os diría?, artificiosidad en la manera de hacer las cosas por parte de Sumar. Yolanda tenía... es ministra de Trabajo, lo es en funciones, tenía una tarea que era levantar un espacio político súper dañado, súper desgastado y muy dolorido, y de hace muy recientemente. Y bueno, esa labor la está haciendo de forma regular y con un liderazgo que no acabamos de saber cuál es, haciendo cosas, como os digo, que me preocupan, ¿no? Esta cierta artificiosidad. Y luego también en los términos de el contenido de ese proyecto político. Hablan de avances sociales, hablan de mejorar la vida de la ciudadanía, pero lo cierto es que ya han estado en el gobierno. Y por tanto me parece que la ciudadanía se merece un poco más de concreción en cuanto a cómo van a afrontar las negociaciones con el Partido Socialista. No sé si es que yo me habré saltado alguna noticia, que podría ser, pero yo hasta el momento no sé alguna medida concreta, ¿no?, que no se haya venido haciendo ya en el gobierno anterior. Bueno, me parece que debería ser un espacio que tenga cierto peso en el proyecto político, de consistencia política, que yo ahora mismo no la estoy viendo. Entonces, y acabo con esto, vimos una ministra de Trabajo que hizo, en mi opinión, que ha hecho, en mi opinión, un excelente trabajo como ministra. Lo que pasa es que hace meses yo recuerdo que se unía mucho la figura de la líder ministra, pero también la líder de un espacio político. Yo creo que ahora se está evidenciando que efectivamente fue una excelente ministra, pero que le falta cierto pozo y cierto liderazgo para poder hacerse cargo de un espacio tan complejo. En este momento, además, lo que le ocurre a Yolanda Díaz es que no tiene elemento de presión con el gobierno, con Pedro Sánchez. Claro. Primero porque de todos los partidos, que efectivamente ninguno tiene incentivos para ir a otras elecciones, quien menos los tiene es Sumar. Todo parece indicar que sería reducido de nuevo en favor del Partido Socialista. Ellos no tienen nada que ganar. Y sería, no lo entendería nadie, el que no entrará dentro de un gobierno, claro, o de un acuerdo ahí con Pedro donde Sánchez. Yo hablo que... Y hay un cierto ninguneo en los últimos meses desde las elecciones por parte de Moncloa, por parte de Pedro Sánchez hacia Yolanda Díaz, que ha estado, digamos, tirándole de la chaqueta, diciendo que tenemos que hablar, que le mandó un papel con propuestas, ha tardado un mundo en contestar, porque, insisto, Yolanda Díaz no tiene elemento de presión porque tiene que estar sí o sí en ese gobierno de coalición.
podrá apretar para tener determinados ministerios o para conseguir determinadas cosas, pero no tiene ningún elemento de presión. Junts, pese a todo, puede tener la posibilidad de presentar a sus bases independentistas, no ha llegado a un acuerdo porque el Estado nos maltrataba y no nos daba no sé qué, que yo creo que va a entrar también, pero digamos que puede tener un margen de maniobra. Sumar no tiene ningún margen de maniobra para no entrar. Os doy la palabra ahora mismo, hora 25. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @hora25 y en Facebook, Hora 25. Atención, lo intenta y no entra. Coge su propio rebote, aprovecha para acercarse un poquito más al aro. Lo intenta de nuevo, no hay manera. Pero, atención, vuelve a coger el rebote. Esto es increíble, va con decisión hacia el aro. Y ahora sí, a la tercera consigue introducir el hilo en la aguja. Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito Ahí está el mundo entero, a los pies del baloncesto español. un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser, el poder de la conversación. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Corazón tan blanco, de Javier Marías, se publicó en 1992. Es la novela más leída y traducida de Javier Marías, la que le supuso una fama internacional de proporciones inimaginables. Trata del matrimonio y el secreto, de la persuasión y de la sospecha, pero también de las consecuencias trágicas del amor y de sus riesgos. Es una auténtica maravilla. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y 3 invitados. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. ¿Le sorprende la increíble reacción de esta noche, señor Hitchcock? No. Mientras planificaba con la muerte en los talones, ya podía oír los gritos y las carcajadas. Es para muchos una de las mejores películas de Alfred Hitchcock. Con la muerte en los talones, contiene además algunas de las escenas más famosas de la filmografía del mago del suspense. Es extraño. ¿El qué? Aquel avión está fumigando cosechas donde no las hay. El ataque de la avioneta que sufre Cary Grant en el campo de maíz es sin duda la mejor. 7 minutos sin diálogos ni música que consiguen un crescendo de emoción y suspense pocas veces igualado, sin recurrir al típico montaje acelerado de planos cada vez más cortos. Hoy en día esta escena se estudia en todas las escuelas de cine como ejemplo de cómo utilizar el espacio y el tiempo en el cine. ¿Sorprendida? Sí. No hay modo de eliminarme, ¿verdad? Sucedió una noche. El cine clásico en la Ser. Con Antonio Martínez. Cadena Ser, el poder de la conversación. Hora 25. Aimar Bretos. Estamos abordando la falta de capacidad efectiva de presión que tiene Sumar ahora mismo respecto a una negociación programática con el Partido Socialista. Enrique Juliano levantaba la mano. Bueno, la anterior legislatura fue la legislatura del pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que además había sido un pacto no deseado por sectores importantes de la política española y de los poderes españoles, y que en el momento en que se produjo pues generó unas tensiones muy fuertes que, digamos, proporcionaron la caligrafía inicial del gobierno, ¿no? Y podríamos decir que a lo largo de la legislatura, pues en buena medida la cuestión de Podemos ha sido la cuestión del gobierno, y en los últimos tiempos las tensiones en el interior de Podemos, que cristalizaron en el último tramo, con consecuencias yo creo nefastas en las elecciones municipales y autonómicas, pues acabaron de marcar la legislatura. Esta nueva legislatura, si logra arrancar, pues vendrá determinada por el pacto entre el Partido Socialista y los independentistas de Cataluña, y también con los nacionalistas y soberanistas vascos, que
van a tener un papel, ¿no? Y además tengamos en cuenta, esto es un esquema complejo porque son 2 partidos en el País Vasco, 2 partidos en Cataluña que compiten, compiten entre ellos de distinta manera, se compite de una manera en el País Vasco y otra en Cataluña, y además se producen cruces entre ellos porque existen alianzas o complicidades políticas pues entre Esquerra y Bildu y ahora recuperadas la complicidad entre el PNV y Junts. Complejo, un esquema complejo. Ahí, claro, efectivamente, el margen de maniobra de Sumar es distinto al que tenía Unidas Podemos en el inicio de la anterior legislatura, y entonces creo que en este inicio hay una cuestión, que es que las palabras y el fondo real deben ir bien acompasados, ¿no? Yo, por ejemplo, no entendí anteayer cuando sale Yolanda Díaz y dice: estamos muy lejos de un acuerdo con el PSOE. Es que esto, perdón, pero es que esto yo creo que no se lo puede creer nadie en España. Ellos mismos han corregido porque la complicidad es manifiesta. Hoy han dicho, no, sabemos que somos plenamente conscientes de que no tenemos otra más que llegar a un acuerdo. Esto lo podría haber dicho Pablo Iglesias, pues que cuando amenazaba era verosímil, ¿no? Lo digo, si tú has defendido una política que se basa en una mayor amabilidad respecto al Partido Socialista, en una mayor amabilidad respecto a los electores del Partido Socialista, en unos métodos de trabajo distintos, pues esto puede ser mejor, puede ser más eficaz o no, pero esta es tu apuesta. Entonces creo que en estos momentos en que la política está ya un poco oxidada y abollada ante los ojos de la ciudadanía, pues exagerar con unas hipérboles yo diría que no es muy aconsejable. Y acabo con lo siguiente: creo que efectivamente, esto coincido con lo que se decía antes, el liderazgo de Yolanda Díaz está sometido a prueba, como todas las personas que se estrenan en el liderazgo político, porque en la anterior legislatura ella era la ministra de Trabajo, una persona que fue ganando popularidad y conocimiento ciudadano a medida que iba desempeñando su labor, y que la desempeñaba bien, y a su vez, desde el momento que recibió la oferta de liderar pues ese espacio político, eso fue subiendo, y indudablemente el Partido Socialista no lo quiso obstaculizar. Tengamos en cuenta ese dato, no lo quiso obstaculizar. Bueno, ahora llega la hora de la verdad. Sobre liderazgos pasados, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, hoy en sus críticas a la ley de amnistía no ha tenido mejor idea que comparar esa hipotética amnistía con la ley del solo sí es sí y los violadores sexuales. Y ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental. ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto. Yo voté por esta España. La dirección del PSOE le ha pedido un poquito más de contención, de prudencia. Pilar Alegría. Entenderá que yo siempre respete la opinión de cualquier ciudadano y más de personas tan importantes dentro de mi partido, pero sí que les pediría contención a la hora de utilizar ciertos verbos que no aportan nada positivo. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido hoy a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ponga fecha ya a la investidura de Pedro Sánchez, como se la puso a él. Lo ha dicho en Onda Cero. Creo que ayer la presidenta del Parlamento o del Congreso, pues, claro, es que parecía una militante. Bueno, no parecía, no, es que era una militante del Partido Socialista. Primero porque dijo que yo le había pedido tiempo, yo le pedí 8 días. 8 días. Y me explicó que tenía que ser hasta el 26 de septiembre es más, me dijo, he hablado con Moncloa, te propongo el 26 de septiembre, y yo lo asumí. Y ahora resulta que no hay plazo. Oiga, hoy debe de dar el plazo. Yo le pedí 8 días, es lo que dice Feijóo. Los papeles dicen otra cosa. En una carta que Feijóo le mandó a Armengol, el líder del PP le pedía un tiempo prudencial, eso es literal, y puso ejemplos de plazos que se dieron en investiduras anteriores que estaban muy por encima de los 8 días. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Esas cartas que Feijóo y la presidenta del Congreso intercambiaron a finales de agosto
y a las que ha tenido acceso esta redacción desmienten la versión que ha dado hoy efectivamente el líder del PP. En las misivas, el entonces candidato reclamaba un tiempo prudencial para poder realizar las negociaciones con los grupos parlamentarios. En ninguna comunicación habló Feijóo de esos 8 días y sí que puso como ejemplo plazos superiores de 33, 46 y 24 días, que son los que tuvieron otros aspirantes a la presidencia del gobierno en anteriores legislaturas. Pero no solo las cartas contradicen la versión que ha dado hoy el líder del PP, también lo hacen sus propias declaraciones públicas. Este es Alberto Núñez Feijóo, nada más recibir el encargo del rey. Obligar a un candidato a hablar con los grupos en horas o en días supondría, sin ninguna duda, que ese candidato parte con una posición de desigualdad con respecto a otros candidatos que pueden tener mucho más tiempo. Así que ni horas ni días, Feijóo pedía más y eso fue lo que le dio Francina Armengol. Algo más de 4 semanas desde la presidencia del Congreso defienden que el líder del PP miente y reiteran que el criterio siempre ha sido consensuar con el candidato la fecha de su debate de investidura y dicen que eso harán también con Pedro Sánchez. Tiene sentido, tiene razón política, Garea, que Feijóo exija a Armengol que se fije ya una fecha para la investidura, como hizo con él, es lo que sostiene Feijóo. Bueno, yo creo que no, yo creo que sobre todo porque ya en esta vez tenemos una fecha que es la del 27 de noviembre, es decir, puesto que ya se trata el famoso reloj de la democracia se ha puesto en funcionamiento, ya no hace falta esperar más. Cuando la otra vez sí, porque sí que había que establecer esa fecha en la que se celebrarán esas posibles elecciones, que por cierto tenía que ser esa fecha a la que fue el debate de investidura de Feijóo, porque no podía ser otra. No podía ser solo 8 días después, porque ningún candidato ha tenido solo 8 días, y no podía ser menos de un mes, porque hubiera coincidido con Navidades. Este es un tema muy recurrente. En caso de que se hubiesen repetido las elecciones, habría caído claro, el año nuevo. Se nos olvidan de una vez para otra, pero si repasas el diario de sesiones del debate del 16, en el que se presentó Sánchez sin tener los apoyos a una investidura que fracasó, hay una intervención de Rajoy contestándole y le dice: nos ha tenido usted 30 días, nos ha tenido un mes enredado sin hacer nada y nos ha hecho perder el tiempo. Es decir, los mismos argumentos que se dicen ahora. Yo creo que es un tema recurrente que tiene mucho de echarle la culpa al árbitro cuando el partido te ha ido mal o has perdido el partido, y yo creo que en este momento, puesto que ya hay una fecha fijada para una eventual repetición de elecciones, yo creo que lo que hay que hacer es esperar a estas negociaciones de ahora y entonces ya establecer la fecha. Si es que hay un acuerdo, si no hay acuerdo, no es necesario establecer una investidura y por tanto no es necesario fijar ese debate. Yo creo que esa diferencia es bastante sustancial. O sea, ahora no hay obligación de que haya otro debate de investidura. Canatá. Pero en cualquier caso, la función de fijar la fecha recae sobre la mesa del Congreso, que en teoría sí. Claro, es que estas cosas son importantes y más cuando la política española se complejiza, es importante pues tener en cuenta cuál es el desarrollo y las funciones de cada órgano institucional. Y me parece que es importante, primero, tener en cuenta que es la mesa, y por tanto encabezada por la presidenta, quien fija la fecha. Y segundo, que desde hace ya unos años el Parlamento tiene un papel muy importante en cómo se desarrolla la política y en cómo luego tomará forma el Ejecutivo. Y por tanto creo que nos tenemos que familiarizar con este tipo de cuestiones tan de institución que creo que se deben de respetar, ¿no? Por eso me extraña tanto las declaraciones de Feijóo, que por cierto recordemos que se está dirigiendo a Francina Armengol cuando es la tercera autoridad del Estado, porque es la presidenta de la mesa del Congreso y ejerce las funciones como tal. Luego tendrá, pues evidentemente será militante del Partido Socialista, será del Partido Socialista y demás. Pero lo primero ahora mismo es presidenta de la mesa del Congreso. Eso por una parte. Luego, antes hablábamos mucho de lo artificial, ¿no?, que nos resultaban ciertas acciones que hacía parte de Yolanda Díaz. Pues a mí también, ahora hay que decirlo, a mí también me parece que estas salidas de tono o de argumentos, pues no sé, me parecen también como un poco artificiales cuando en su momento Feijóo no dijo absolutamente nada respecto a la fecha y acabamos de recordar las declaraciones.
Entonces, bueno, si queremos que la política sea creíble, a veces tenemos que pensar que es la ciudadanía la que nos está escuchando y claro, pues cosas así, la verdad es que flaco favor hacen a la institucionalidad del Estado y de la estabilidad política de nuestro país. Enrique. Bueno, si los que redactaron la Constitución ahora tuviesen que hacer frente al tema, esto sería la ponencia constitucional, se alargaría mucho, porque ahora nos encontramos ante situaciones que en la Constitución dicen, oye, esto se hará así, más o menos así, pero sin entrar en detalles, sin establecer criterios excesivamente reglamentistas, dejando la interpretación de los artículos, un margen interpretativo a la política. Ahora todo adquiere una dinámica porque el juego ha cambiado, porque el juego ahora es de pressing continuo y por lo tanto sí, aquí todo parece que se tuviese que regular constantemente por un reglamento muy preciso. Yo creo que Feijóo ha dispuesto un mes generosamente en el que ha tenido tiempo de abrir conversaciones con Junts y de manifestarse en Madrid para que pusiesen a Puigdemont en la prisión. Ha hecho esto en 4 semanas, ¿no? Es un tiempo políticamente generoso que ha tenido mucho repertorio. Bueno, hombre, que el candidato socialista disponga de por lo menos de 4 semanas o 5, es las que ha dispuesto él, no me parecería una exageración. Lo que sí debería Feijóo, vamos, que haga lo que quiera, pero debería abandonar este argumento falaz de que él no es presidente porque no quiere. Yo creo que cuanto más lo utiliza, más se ven las grietas de esa argumentación que utilizó en la tribuna del Congreso y que no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, si sigue pensando que no lo piensa, pero entonces no lo diga, que podría haber hecho compatible el pacto con Junts y con el PNV, con Vox, quiero decir, yo creo que eso es vivir en los mundos de Narnia y no tiene ningún sentido que siga agitando eso. Hoy lo que ha agitado Feijóo son los nervios de muchos dentro de su partido, porque en Onda Cero le han preguntado si Cuca Gamarra va a seguir siendo portavoz en el Congreso y ojo a la respuesta. Eso es una buena pregunta y tendrá usted la respuesta adecuada cuando tengamos la decisión definitiva. Los hemos comprometido a hacer los cambios de grupo cuando sepamos cuál es el gobierno en España, ¿no? Porque imagínese usted que Puigdemont dice no es suficiente y hay que votar. En cuanto haya nuevo gobierno en España, nosotros haremos los ajustes que correspondan en el Congreso, en el Senado y en el partido. Hay motivos para estar nerviosos por parte de algunos en el PP. Y intentando defender hoy sus pactos autonómicos con Vox, Feijóo ha terminado haciéndose cierto esguince argumental que, dado la vuelta, puede terminar sirviéndole al PSOE para justificar sus acuerdos con los independentistas. No son deseados, pero traerían estabilidad en lugar de elecciones. Era mejor asumir el desgaste y darle un gobierno estable a Extremadura y a Valencia. Y eso nos ha podido costar 10 diputados y por lo tanto la mayoría absoluta, pues probablemente. Bueno, el argumento que va a utilizar el presidente Sánchez es un poco parecido a este, que es antes de repetir elecciones hay que darle estabilidad a este país y si hay que tragar con Junts, pues se traga con Junts aunque no queramos. Sí, no, sin ninguna duda, si de argumentos estamos sobrados, ¿no? El problema es cuando el argumento coincide con la verdad o coincide con la mentira. Antes de ir a elecciones hay que dar estabilidad, claro. O sea, es llamativo que 2 meses después de las elecciones el PP siga sin perfilar un argumentario que justifique sus acuerdos con la extrema derecha en distintas plazas autonómicas en España y que el PSOE no pueda utilizar a su favor. Por cierto, sobre acuerdos con la extrema derecha, y este no es en concreto del PP, sino de Foro Asturias. En Gijón, la alcaldesa de Foro Asturias ha roto esta tarde su acuerdo de gobierno con Vox. Foro gobernaba allí en Gijón en un tripartito con el PP y con Vox. Es un tripartito con el que consiguieron que no gobernara el partido más votado en Gijón, que era el PSOE. Ahora la alcaldesa echa del gobierno a Vox y por lo tanto se queda en minoría porque la concejala de Vox de festejos estaba anunciando todo tipo de cosas que ponía los pelos de punta a sus socios de gobierno, y la última ha sido hoy, que han anunciado que dentro del Festival Internacional de Cine de Gijón iban a crear un premio específico para películas acordes con los valores que estima Vox. Esto es lo que ha dicho, un premio en el Festival Internacional de Cine para películas que aborden los valores que estima Vox.
Horas después, la alcaldesa ha echado a Vox del gobierno municipal. Ser Gijón, Nacho Poncela. Es el colofón a un acuerdo a la fuerza para garantizar que Foro Asturias se hiciera con la alcaldía tras las elecciones de mayo, en las que el PSOE obtuvo el mayor número de concejales, pero no los suficientes apoyos. Apenas 4 meses después, el acuerdo tripartito con PP y Vox ha roto por la extrema derecha después de que la concejala de festejos Sara Álvarez Rouco dijera por su cuenta y riesgo que no estaba garantizada la renovación del convenio con el colectivo asturiano LGTBI Xega para financiar un premio en el Festival Internacional de Cine de Gijón y tampoco el galardón para las películas en asturiano. Y además, la citada concejala de Vox anunciaba. Galardonar a una persona, a un cineasta que sea y que proyecte lo que Vox quiere, una sociedad que plantea la vida desde el trabajo, desde el esfuerzo y también desde el respeto a los demás. Era el segundo desplante verbal en menos de 2 meses, ya que la concejala advertía en julio pasado de que no se iba a contratar a artistas que utilizasen el asturiano en sus actuaciones. Sí. La promoción del espectáculo en asturiano va a ser una plataforma de apoyo a la oficialidad de la lengua, nosotros no vamos a apoyar. No habrá tercera, porque la alcaldesa Morillón se ha plantado. Deja fuera del equipo de gobierno a Vox y ha disipado cualquier duda. Gijón no experimentará ningún retroceso en sus libertades. Esta ciudad es una ciudad libre, tolerante y acogedora. Siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo. Es la crónica de la muerte anunciada de un acuerdo que ya motivó también protestas en su inicio entre los colectivos feministas ante el riesgo de involución en algunas medidas en materia de igualdad. El mensaje del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en su cuenta de X, resume la secuencia. En política, ni todo vale, ni todos valen. 11 de la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, no variamos, seguimos recomendando ropa de verano con algún pequeño detalle. Por ejemplo, esta próxima noche las temperaturas bajarán con más facilidad que la anterior, de manera que mañana a primeras horas el ambiente se notará un poco fresco, pero aún así con temperaturas por encima de la media. Donde más se va a notar el descenso de temperaturas esta noche será en las islas de Tenerife y Gran Canaria. En el sur de estas islas, la pasada madrugada tenían temperaturas de hasta 35 grados. Esta noche no será tan cálida, pero mañana volverán las máximas en el archipiélago canario cercanas a los 40 grados, en la península entre los 30 y 35, de nuevo en el suroeste de la península es donde más calor va a hacer. Una jornada más, muchas horas de sol. Gracias, Carbó, hasta mañana. Adiós. Y en Murcia, el ayuntamiento ha suspendido de forma cautelar a los funcionarios municipales que intervinieron en el expediente de la discoteca Teatre, que es la discoteca que tenía orden de cierre pero que nunca nadie llegó a clausurar y que este fin de semana se incendió, matando a 13 personas. Radio Murcia, Ana Cantero. El Ayuntamiento de Murcia ha apartado cautelarmente a los funcionarios que intervinieron en el expediente de la discoteca Teatre, una de las incendiadas el pasado domingo y que funcionaba sin licencia desde enero de 2022. Además, sobre ella pesaba una orden de cierre desde hace un año. Según fuentes municipales, el consistorio abrió el lunes un expediente de investigación para el total esclarecimiento de los hechos en relación a esa orden de cese de actividad de esta discoteca dictada por el concejal de urbanismo de la anterior corporación y para depurar así posibles responsabilidades. Se ha encomendado al responsable de la instrucción que recabe con carácter prioritario cuantos datos e informes sean necesarios de los distintos servicios municipales. Además, el alcalde de Murcia ha ordenado la revisión de la situación administrativa de los locales de ocio del municipio y la comprobación del cumplimiento de las órdenes de cese de actividad para evitar, dice, que se repitan en el futuro hechos similares. Gracias, Ana. Hora 25. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter y Facebook, Hora 25, y en Instagram, Hora 25 Ser. El humor está en la SER. Bueno, ¿nos vas a recomendar un libro para qué? ¿Para echar la siesta? Sí, o? no, es reconfortante. A ver, ¿cuál es la actividad más reconfortante del verano? La siesta. La siesta, ¿no? Vale, de acuerdo. Bueno, pues este libro te juro que funciona. De hecho, lo de la editorial se jactan de que nadie ha conseguido pasar de la tercera página sin quedarse traspuesto. ¡Toma! Pinta bien. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Las mejores etapas en llano del Tour de Francia. Genial. Se redactan de forma, bueno, pues deliciosa algunas de las etapas más soporíferas de la carrera ciclista francesa. Hay un capítulo que yo recomiendo que es Lille-Bordeaux, que son 210 kilómetros en llano, una
una etapa en la que no hubo ni escapadas ni nada. Ni ataques tampoco, no hubo demarrajes. Un sprint al final, pero entre 3 matados y tal. Son 325 páginas. Toma, mira que hay siestas ahí, ¿eh? Y si ya es un peñazo verlo en la tele, yo ya os cuento leerlo, ¿no? Qué bueno. Es una absoluta pedrada en el lado cognitivo, al lado cognitivo del ser humano, pero... Te deja cao, ¿no? Cadena Ser, la radio con mejor humor. Hola, soy Ponsetti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @seraventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa. Ser Aventureros. Os espero. Cadena Ser, el poder de la conversación. Ahora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @hora 25 y en Facebook, Hora 25. Dicen que Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Pero también es una tierra de ciencia. Este viernes viajamos al Oceanographic, una institución pionera en estudios destinados a analizar los efectos del cambio climático y a aportar soluciones. Hora 25, con Aimar Bretos. Colabora Oceanographic de Valencia, Ciutat de les Arts y las Ciencias, Generalitat Valenciana. Cadena Ser, el poder de la conversación. El sábado empiezan en Zaragoza las fiestas del Pilar. Aunque en La Ventana nos adelantamos un día. Viajamos hasta la ciudad para hablar de tradición, cultura, turismo, modernidad y vanguardia desde su espectacular teatro romano. Este viernes, las fiestas del Pilar comienzan en La Ventana con Carlas Francino. Cadena Ser, el poder de la conversación. Hora 25. Aimar Bretos. La policía de la moral iraní ha dejado en coma a una adolescente de 16 años que se atrevió a entrar al metro sin el hijab, que es la prenda que cubre el hijab, la prenda que cubre la cabeza. Las mujeres están obligadas a llevar allí bajo amenaza de lo que le han hecho a esta chica, que es una paliza brutal que la ha dejado herida crítica, en coma. Paliza de la policía de la moral. Lidia Ramón. La joven entró al vagón con unos compañeros sin llevar el velo, que es obligatorio en el país, y cuando los agentes la vieron empezaron a golpearla hasta que cayó al suelo, donde se dio contra una barra metálica. La chica de 16 años está en coma desde el domingo y aunque existen varios vídeos de la agresión, las autoridades iraníes niegan los hechos y dicen que fue un accidente, una versión que corroboran incluso sus propios padres. Quienes mantenían en televisión que lo que le pasó a su hija es que sufrió una bajada de tensión. Diferentes grupos de derechos humanos están denunciando la situación y dicen que estas declaraciones se habrían producido ante la policía para evitar que este presunto ataque salte a las calles, como ocurrió hace un año con la muerte de la joven Masha Amini, que murió después de que la policía le diera una paliza por llevar mal colocado el velo y que ha provocado las protestas más importantes en décadas en el país. Protestas que el gobierno iraní trató de frenar hace apenas 2 semanas. Con una controvertida ley que endurece los castigos para las mujeres que no usen el velo en público. Se enfrentan a multas que van desde los 1.800 euros hasta penas de 5 años de cárcel y que se aplicará durante un periodo de prueba de 3 años. Desde la ONU, un comité de expertos ya ha advertido de que esta ley es una apartheid de género que busca reprimir a las mujeres hasta conseguir una sumisión total. Se acaban de incorporar a Hora 25 los siguientes de Carrusel Deportivo. En Hora 25 estamos esta noche con Paola Canata, con Fernando Garea, con Enric Juliana y nos vamos en este momento a Estados Unidos, donde el Partido Republicano sigue en shock interno después de que los más ultras entre los suyos consiguieran ayer echar al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que es republicano, es teóricamente de los suyos. Se lo cargaron porque lo consideraban un blando, un contemporizador, un pactista con los demócratas. Bueno, la caída de McCarthy la vivimos anoche aquí en directo en Hora 25, 24 horas después. ¿Qué está pasando en esa olla a presión que es el Partido Republicano? Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Pues han sido unas horas, Aimar, donde ya hemos visto movimiento. Lo más relevante es que ya hay 2 congresistas republicanos que se han lanzado a la carrera para presidir la Cámara de Representantes. Uno es Jim Jordan, de Ohio, que ayer no votó para destituir a Kevin McCarthy, pero sí es uno de los congresistas del ala dura del partido. Y el otro contendiente es Steve Scalise. Es cercano a McCarthy, ocupa un puesto relevante en el Capitolio, lidera la mayoría republicana en la Cámara Baja y está en pleno tratamiento por un cáncer de sangre, aunque sigue en activo. Elegirle a él sería, por así decirlo, optar a la continuidad. Pero en definitiva, hoy ha sido un día de análisis y de reacciones aquí en Washington que sigue en estado de shock después de esta destitución histórica. El presidente Joe Biden, por ejemplo, ha comparecido para decir que hay que acabar con el clima tóxico que impera en la política estadounidense. Ha recordado que a pesar de las diferencias, ambos partidos tienen que dejarse de ver como enemigos y llegar a acuerdos por el bien del país. Y es que una de las principales preocupaciones ahora de la Casa Blanca son estos 40 días que tiene el Congreso para negociar unos presupuestos definitivos para evitar un cierre de gobierno. Así que la derecha más radical impone su rumbo, sus normas en la derecha de Estados Unidos, y a este lado del Atlántico los conservadores británicos que gobiernan en Reino Unido pero que le empiezan a ver las orejas al lobo de las encuestas de cara a las elecciones del año que viene, han decidido endurecer su discurso, han empezado a librar eso que a la derecha le gusta llamar la guerra cultural. Bueno, hoy el primer ministro Rishi Sunak ha decidido echar por tierra décadas de avances de derechos y respeto a las personas trans, y en la convención de su partido ha dicho a gritos que un hombre es un hombre, que una mujer es una mujer y que uno no puede ser lo que él quiera. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Está arremetida contra los trans, Lucas. ¿Cómo hay que interpretarla? ¿En qué contexto hay que interpretarla? Pues en el contexto de que las encuestas sitúan al Partido Conservador a una distancia de entre 15 y 20 puntos por detrás del pensamiento. En cada estado van adaptándose a algunas de las condiciones, el económico, lo que tenga que ver con la inmigración, los de Estados Unidos, etcétera. Y en el caso concreto de Estados Unidos, la única esperanza que podríamos tener de acabar con este terrible trumpismo que tanto daño hace es que el propio Partido Republicano volviera a ser lo que ha sido siempre. Lo que pasa es que no vemos trazas de que eso pueda ocurrir, sino todo lo contrario. Y si además de cara a las elecciones del año que viene a Trump le va bien en las encuestas y en las expectativas, yo creo que ahí tenemos un problema grave, pero insisto, yo creo que tiene que ver con una especie de crisis de democracias liberales que aprovechan estos antisistema metiéndose en algunas grietas y que tiene que ver con esa ultraderecha, no sé si conectada o no, pero desde luego con unos intereses comunes. Canadá. Yo creo que sin duda lo peor que ha dejado y que deja la aparición y el impulso de la derecha más ultra no es tanto la irrupción de esta derecha más ultra, sino todo lo que ha contaminado a las fuerzas tradicionales de derechas, ¿no? Yo creo que son muchísimos los ejemplos los que podríamos poner de ese viraje de fuerzas de derechas que se están radicalizando a marchas forzadas. Lo hemos visto, como decías, en Estados Unidos, ahora con Sunak. Incluso podríamos decir que hay un PP distinto con la irrupción de Vox. Sin duda, Vox ha condicionado el funcionar y los postulados del Partido Popular. Y muchas de las cuestiones que vemos tienen que ver con la guerra cultural, lo decías tú antes, Aimar, por supuesto que tienen que ver con la guerra cultural. La cultura es probablemente el elemento más transformador socialmente que podemos identificar. La cultura transforma sociedades y esto lo sabemos. Y también lo sabe la ultraderecha. No es casualidad que Vox pues se haya pedido consejerías. Recordemos que Vox tiene un enorme poder territorial porque el Partido Popular le ha dado un enorme poder territorial y por tanto tiene muchísimo poder institucional que han elegido en términos culturales. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el vicepresidente es de Cultura. Antes estábamos viendo lo que ha pasado en el Festival de Cine de Gijón y lo eligen muy a conciencia porque saben el poder transformador que tiene la cultura. Sunak, con sus declaraciones tan, impresionantemente ultras bajo mi punto de ver. Y esa es la cuestión fundamental que creo que en todo esto pasa. Se me estaba olvidando justamente con el pacto migratorio. Es que esto no es solo a nivel nacional y en cuestión nacional, es que tiene que ver también con Europa. Con el pacto migratorio, por solo
entrar así muy de soslayo, Europa se está jugando mucho, se está jugando su futuro económico, su futuro moral y su futuro democrático, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas cuestiones, bueno, hay que ver cuánto está contaminando la ultraderecha y los postulados más ultras en el desarrollo político europeo y nacional. Hablábamos de esa comparecencia de Rishi Sunak ante los suyos en la convención del partido Tory. Allí el primer ministro británico, Lucas, vuelvo contigo, corresponsal en Londres, sigues ahí, ¿verdad, Lucas? Sí, aquí sigo. Decía que Rishi Sunak ha propuesto una fórmula muy llamativa para acabar con el tabaquismo en Reino Unido, es hacerlo de forma progresiva y con las nuevas generaciones. Propone que los nacidos a partir de 2009 no puedan ya comprar tabaco nunca en la vida. Sí, como decías, ¿no? Este ha sido uno de los anuncios que ha hecho el primer ministro durante la conferencia del partido, ampliar progresivamente la edad mínima para comprar tabaco, de tal manera que los niños que ahora tienen 14 años o menos ya no podrán adquirir cigarrillos de forma legal en ningún momento de su vida. Nosotros hemos salido a la calle, Aimar, a preguntar a la gente qué opina sobre esta medida y nos hemos encontrado con una mezcla de aprobación y de escepticismo. If you try to ban cigarettes, there's going to be like more of a black market sale. Si tratas de prohibir los cigarrillos, aumentará la venta en el mercado negro, como ya ocurre con las drogas. No creo que funcione, nos explicaba Hassan. I think it's great to try and discourage it, and hopefully we do see a generation that doesn't smoke. Y Sara, otra ciudadana, también mostraba sus dudas, pero se mostraba esperanzada en tener algún día una generación que no fume, que no contraiga cáncer de pulmón y que no muera de forma prematura. Una reflexión que comparten las organizaciones de lucha contra el cáncer, que apuntan a que las enfermedades asociadas al tabaco cuestan cerca de 3.000 millones de euros al año a las arcas públicas británicas, pero aún así la propuesta no entraría en vigor hasta 2027 en caso de ser aprobada en el Parlamento, y esto todavía no está garantizado. Sunak ha dicho que dará libertad de voto a los diputados de su partido, y algunos de ellos, como la ex primera ministra Liz Truss, ya han dicho que votarán en contra. Lucas, gracias, buenas noches. Hasta luego. Una propuesta así, ¿qué recorrido puede tener aquí en nuestro país, en España? Teresa Rubio. La idea tiene recorrido social. De hecho, la propuesta a nivel europeo arrancó en España. Nofumadores.org y el Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo pusieron en marcha en abril una iniciativa ciudadana a la que se adhirieron 15 países para conseguir la primera generación libre de tabaco en 2030. Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que aquí ya está prohibido comprar tabaco a los menores de 18 años y que habrá que ver cómo lo hace el Reino Unido, porque es muy complicado el encaje normativo y constitucional de mantener esta prohibición con la mayoría de edad y solo a los nacidos a partir de un año determinado. No piensa lo mismo Francisco Rodríguez Lozano, que es el representante español de la Red Europea de Prevención de Tabaquismo. A nivel nacional, pues lo pueden hacer, claro que se podría hacer y claro que sería bueno. Yo creo que si tú preguntas a la gente que fuma, incluso si quieres que sus hijos fumen algún día, te van a decir todos que no. Entonces el prohibir que a partir de un momento determinado los niños que han nacido en un momento determinado año no puedan acceder al mercado del tabaco, creo que es la forma de acabar con el tabaco más razonable. Recordamos que en España quedó pendiente de aprobar en junio el Real Decreto que iba a prohibir, entre otras cosas, fumar en las terrazas, en los estadios de fútbol y en los coches en los que viajaran menores de edad. Gracias, Teresa. Hora 25. El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta. Esto sí que es total. Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app. Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más? Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo. Buscas clientes convencidísimos y en Habitísimo te encontrarán, porque tu empresa vas a impulsar. En Habitísimo tienes que estar.
Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en habitísimo.es. Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Y nos queda el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La Unión Europea ha dado vía libre finalmente al llamado Reglamento de Gestión de Crisis de la Inmigración, un texto que se tratará también en la cumbre europea que empieza mañana en Granada. El acuerdo es una pésima noticia, no solo porque endurece las condiciones para acceder al asilo político, ya bastante duras, sino porque continúa con la política de pagar a los países de tránsito, como Libia y Túnez, para que construyan cárceles donde retener esos flujos migratorios. El único avance es la decisión de que los 27 miembros de la Unión estén obligados a aceptar cuotas de acogida de los que finalmente consiguen llegar, o que si se niegan a ello, paguen a un fondo común 20.000 euros por cada solicitante de asilo rechazado. Lo peor de todo este acuerdo, sin embargo, es de lo que no se habla. La Unión Europea sigue negándose a plantear lo más importante: cómo establecer vías de emigración laboral legal, la única manera de que acaben los naufragios y los miles de ahogados de cada año. Mientras no se ofrezca una alternativa a las vías ilegales, todo seguirá igual. Quienes se reúnen en Granada lo saben perfectamente. Punto y 25. Cerramos ya ahora 25, abrimos el larguero con el notición de la semana del mes. Tenemos Mundial, Manu. Hola, ya tenemos el dispositivo más o menos preparado. ¿Quiénes vamos a estar en Montevideo, en Marrakech, en Rabat, en España y en Portugal? O sea que está ya todo el despliegue y a ver dónde va hoy por hoy, que estará de ruta durante todo 2030. Estará de gira en 2030. Bueno, notición, yo creo que es una gran noticia, aunque es verdad que la FIFA ha hecho las cosas como se hacen últimamente, un poco para quedar bien y contentar a todo el mundo, ¿no? Una candidatura que forman España, Portugal y Marruecos, que es la candidatura única, pero luego ha querido quedar bien con Uruguay, que me parece un buen gesto de la FIFA, porque se van a cumplir 100 años del primer Mundial, que fue en Uruguay, en 1930. Luego ya lo de quedar bien con Argentina y con Paraguay, pues habrá que explicarlo en otro foro. Y lo de dejar fuera a Chile, que iba en esa candidatura sudamericana, pues tampoco lo hemos entendido. Pero dicho lo dicho, allí se jugarán solo 3 de los 104 partidos. Es decir, 101 partidos se van a jugar especialmente en España, que tendrá 10 sedes, y en Marruecos y en Portugal. Manu, te escuchamos ahora en el... Y ha ganado el Barça 0-1 en Oporto y el Atlético de Madrid, que ha ganado 3-2 para alegría de alguno de los presentes. Así estaba de contento, Garea, ahora entiendo todo. Fernando, Enric, Paola, gracias a los tres. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Descansen, hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos.